Le damos la bienvenida al maestro, profesor e investigador Antonio Azuela de la Cueva, abogado y sociólogo que se ha dedicado desde fines de los años 70 a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales en una perspectiva de la sociología del derecho. Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en el año 1975, magíster en Derecho por la Universidad de Warwick en Inglaterra en el año 1982 y doctor en Sociología de la UNAM en el año 2004. Fue Procurador Federal de la Protección del Ambiente en México entre 1994 y 2000, y en los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales, la expropiación urbanística y la urbanización del campo. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de Greenpeace México y del Consejo Asesor de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, así como profesor e investigador de varias universidades. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Azuela y muchísimas gracias. Es un gusto muy grande para mí estar desde la organización de la Federación Iberoamericana de Urbanistas con todos y todas ustedes, quienes nos estén escuchando, para compartir algunas reflexiones sobre el derecho urbanístico en Iberoamérica. La pregunta de la conferencia es si existe un derecho urbanístico iberoamericano. Me surge de una lectura que reviví hace poco, de un texto que se escribió en 1976, cuando en México se acababa de aprobar la Ley General de Asentamientos Humanos, que fue todo un evento muy importante por la polémica que suscitó en México, y porque de alguna manera culminaba una idea que se va fraguando durante décadas, y es la idea de la ciudad latinoamericana. Es una ley que está hecha en un momento en el que México había recibido numerosos exiliados y exiliadas de las dictaduras militares del Cono Sur, y en donde México se beneficiaba de una riqueza de pensamiento urbano muy importante que cuaja en esta idea de la ciudad latinoamericana. Y en ese momento, un jurista uruguayo escribe en México un texto que se llama Hacia un derecho urbanístico latinoamericano. Es decir, nos planteábamos, quienes estábamos en ese momento, en esa generación, digamos, interesados en estos temas, si podía haber algo así como un derecho urbanístico latinoamericano. Me parece que hoy vale la pena preguntarnos, primero, si eso ocurrió, y segundo, si podemos dar un paso adelante y pensar en un derecho urbanístico iberoamericano. Evidentemente, la pregunta tiene que ver con nuestra identidad como organización iberoamericana. La orientación general de mi charla es salir de la conversación que se da exclusivamente entre abogados y entre juristas y hacer del derecho un tema de todos los interesados en los temas urbanos. Entre otras cosas, porque es muy importante ajustar las expectativas que tenemos sobre el derecho. A veces tengo la impresión de que las expectativas que existen sobre el orden jurídico están rebasadas, que hay expectativas desbordantes sobre lo que podemos obtener legislando, y sobre todo ahora que el lenguaje de los derechos ha adquirido una centralidad tan importante en la vida pública de todos nuestros países. Pero creo que es una pregunta que nos puede llevar a un catálogo de preguntas más ricas. Desde ahora adelanto la respuesta, que puede parecer anticlimática, pero no existe un derecho urbanístico latinoamericano. Lo que existe es una conversación, lo que existe es una posibilidad de intercambiar preguntas sobre temas que nos afectan a todos. Y sobre todo lo que existe es una lengua común. Me parece que
el recurso más valioso que tenemos en el mundo latinoamericano es la lengua. Y aquí creo que el parentesco entre el portugués y el español nos permiten vernos como una unidad. Aunque esto sea más fácil en medios académicos que más allá de ello. El no radical que acabo de decir tiene sentido para ahuyentar el fantasma de que los órdenes jurídicos son sistemáticos, coherentes y son de alguna manera creaciones humanas que nos dan todas las respuestas a cualquier tipo de problema jurídico. El jurista y el abogado tiene que funcionar con esa fantasía de que el orden jurídico es un orden coherente, pero cualquier aproximación empírica desde las ciencias sociales nos enseña que el derecho no es nunca un orden coherente. El derecho está lleno de incertidumbres y que la aventura de entrar al derecho consiste en ir descubriendo la manera como las prácticas jurídicas resuelven problemas que surgen del conflicto social. Una palabra sobre América Latina es que América Latina es una construcción ya de más de un siglo y medio, es una invención del siglo XIX que nos ha dado una entidad que hemos construido a lo largo de más de un siglo y que a veces es una entidad un poco engañosa. Creo que es muy importante en el diálogo latinoamericano e iberoamericano reconocer los contrastes tan grandes que hay entre nuestras sociedades como un punto de partida para enriquecer nuestro diálogo. Un indicio de esta diversidad es la manera como las élites ven a sus propios países en relación con las ciudades. Un país como Brasil se asume de manera explícita como un país predominantemente urbano. En la Constitución brasileña de 1988, claramente se hace presente un proyecto de política urbana que está en el centro del futuro del país. Brasil se asume, y sobre todo las élites brasileñas y los movimientos sociales, asumen su identidad como algo predominantemente urbano. En México, en cambio, en el otro extremo, la identidad nacional está mucho más fundada en el mundo agrario, en el mundo rural. Si ustedes ven la evolución de la cultura mexicana en las últimas décadas, la irrupción del neozapatismo es, digamos, el movimiento cultural y político más importante de estas décadas y suscita unas evocaciones muy fuertes hacia el mundo de lo rural. Las élites mexicanas, incluso los movimientos sociales mexicanos, no piensan sus utopías en las ciudades. Nuestra utopía todavía es rural. Eso solo para dar una idea de la diversidad en la cultura latinoamericana y que supone la condición urbana. Lo que tenemos en común, que es la lengua, es la base de nuestra comunicación, es la base de que tenga sentido un diálogo como este. Y lo que tenemos en realidad ya, cuando uno dice qué es lo que existe en plata, es una circulación de ideas entre un grupo más bien reducido de académicos y profesionistas dedicados a los temas urbanos. Yo creo que si contamos los abogados o los juristas interesados en este tema en América Latina, que estemos en contacto y en comunicación sobre temas de derecho urbanístico latinoamericano, no vamos a llegar a 50. Probablemente no lleguemos a 30. Eso no es una mala noticia. Eso es simplemente constatar que el campo es extremadamente reducido. Tenemos una conversación muy personalizada, poco sistemática. No tenemos una revista. Yo creo que este es un indicio muy importante. No tenemos una revista latinoamericana de derecho urbanístico donde
nos reunamos por escrito a dialogar. Lo que tenemos es una comunicación muy fluida, muy constante entre profesionistas que nos conocemos de mucho tiempo. Van entrando jóvenes, van saliendo los más viejos y tenemos una conversación interesante de la cual quiero dejar algunas constancias en esta charla. Lo más importante de mi presentación el día de hoy tiene que ver con mostrar algunas divergencias relevantes, algunas convergencias significativas y algunas convergencias engañosas que hay en los problemas jurídicos de América Latina. Es decir, ¿cómo nos planteamos el derecho urbanístico en América Latina? Es una pregunta que nos lleva a reconocer que hay algunos temas comunes, que hay algunos temas divergentes y que hay un campo muy fértil para la discusión de problemas jurídicos y urbanísticos. Y me voy a centrar en una institución jurídica que es central en todo régimen urbanístico, que es la expropiación. La expropiación está hace décadas en un proceso de desprestigio, porque evidentemente en el pensamiento social latinoamericano, la defensa de los poderes del Estado ha cedido su lugar a el ascenso del lenguaje de los derechos. Entonces, la expropiación es una figura jurídica que a muy pocos atrae. A mí me atrae no porque me gusten las expropiaciones, me atrae porque en un proyecto científico es importante saber cómo se da en la realidad el ejercicio de una función urbanística tan importante como el poder expropiatorio. Y voy a exponerles de una manera muy breve los principales resultados de un proyecto de investigación que se hizo entre 2010 y 2015 con el apoyo del Instituto Lincoln de Política de Suelo, que partió de una constatación en el sentido de que en muchos países parecía haber conflictos muy importantes con la expropiación. La expropiación parecía ser una institución en crisis. En Bogotá los medios daban cuenta de una expropiación muy conflictiva en donde el alcalde de Bogotá estaba expropiando nada menos que la cancha del club de polo de la ciudad. Ustedes se pueden imaginar que el club de polo es el lugar, digamos, un lugar de los sectores más afluentes y que la expropiación de la cancha del club de polo, pues, tenía un significado muy especial en las políticas urbanas de ese momento. Eso así parecía ser. En Sao Paulo había una crisis financiera por las deudas acumuladas por los gobiernos, por expropiaciones cuyas indemnizaciones no se habían pagado. En la Ciudad de México, el hoy presidente de la República, que entonces era jefe de gobierno de la capital, estaba sujeto a un proceso para ser destituido de su cargo por una expropiación que presumiblemente él no habría acatado una orden judicial. En fin, había muchos indicios de que esto podía estar en crisis. Y lo que hicimos fue convocar a un grupo de colegas de diferentes países latinoamericanos, sobre todo enfocados en 5 ciudades de América Latina, para ver qué estaba pasando con la expropiación. Los resultados son muy interesantes. Primero, Sao Paulo. Efectivamente, una gravísima crisis de la expropiación, porque se habían acumulado deudas que tanto el gobierno de la ciudad de Sao Paulo como el gobierno del estado tenían deudas acumuladas enormes por expropiaciones que no habían pagado. Esto se da en el contexto de conflictos entre los jueces y la administración pública, en donde los jueces dan una orden de pago, una orden que se llama precatorio, por eso se llamó la crisis de los precatorios, en donde los jueces ordenaban a la administración que llevaran a cabo los pagos que adeudaban por indemnizaciones,
y los gobiernos no tenían para pagar. Así que fue un conflicto que fue escalando hasta convertirse en un gran conflicto político, pero sobre todo una crisis financiera. Una crisis financiera en la que llegó el adeudo a ser de más de 5,000 millones de dólares. Es decir, la ciudad de Sao Paulo estuvo a punto de ser intervenida por el Estado o el gobierno nacional por la crisis financiera que estaba enfrentando por no poder pagar esas deudas. Un aspecto muy interesante de esta crisis es que se da un conflicto creciente entre jueces y gobernantes. Y una de las salidas del conflicto es nada menos que reformar la Constitución para otorgar plazos extras para pagar estos precatorios. Imagínense un país como Brasil que acaba de aprobar el Estatuto de la Ciudad, que es una pieza legislativa ejemplar a nivel de América Latina, probablemente la legislación más ambiciosa del derecho urbanístico latinoamericano, pero que frente a una crisis de hecho, de una práctica jurídica concreta como es la expropiación, tienen que cambiar la Constitución. 3 veces se modifica la Constitución entre el año 2000 y 2009 para darle plazos a los gobiernos para pagar. Ustedes se dan cuenta que la Constitución tiene como una gran fachada y como una puerta trasera. Esa gran fachada es el capítulo de la política urbana, de la función social de la propiedad, algo que es realmente muy prometedor y que tiene la transformación social, pero hay una puerta trasera de la Constitución donde se resuelven los problemas intensos como este de los precatorios y resulta que tienen que estar cambiando la Constitución para salir de la crisis de los precatorios. Es un caso muy interesante y único en América Latina. Lo que vamos a encontrar en el resto de la región es completamente distinto. Cuando vamos a Bogotá, encontramos que en realidad ese asunto de la cancha de polo era un asunto secundario, era una mera anécdota, y que el gobierno de Bogotá expropia de manera sistemática sin caer en conflicto social. El sistema de expropiación de Colombia estaba en esos años en un proceso de cambio. Estaba pasando de un sistema en donde la decisión de la expropiación la toma un juez. Este es el sistema francés, en donde la administración pública declara de utilidad pública la expropiación de un bien y es un juez el que decide la expropiación fijando el monto de la indemnización. Eso, entre paréntesis, es un contraste muy grande con el sistema mexicano, en donde en México es el Poder Ejecutivo quien decreta la expropiación y en el acto el bien expropiado pasa a ser propiedad gubernamental y después el particular va a tener una acción de amparo si quiere tratar de desvirtuar esa indemnización, pero es expropiación, pero por lo pronto la expropiación tiene efecto. Bueno, vuelvo a Bogotá. Lo que encontramos es un uso pacífico, ningún gran conflicto político en torno a expropiaciones, por lo menos en esos años, que eran 2005, 2015, en donde incluso los poderes dialogan civilizadamente. Hay lo que los colombianos llaman esta democracia dialógica, en donde el Poder Judicial elabora razones para ajustar, digamos, los poderes expropiatorios y en donde no hay una confrontación entre poderes como la que estábamos viendo en Brasil. Vamos a Buenos Aires. En Buenos Aires el uso de la expropiación es completamente distinto, pero también es distinto al régimen expropiatorio. En la Argentina,
La expropiación no la decide ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, la deciden los poderes legislativos, es decir, los congresos de cada una de las provincias. Un régimen expropiatorio completamente distinto, pero también es distinta la práctica del régimen expropiatorio. Lo que observamos fueron procesos muy interesantes hacia el fin de la dictadura y el regreso a la democracia en la primera mitad de los 80s. En la provincia de Buenos Aires se dan una serie de tomas de tierras por sectores populares que habían estado reprimidos durante la dictadura y que por fin encuentran una válvula de escape en la posibilidad de tomar tierra y de crear lo que llaman asentamientos en la periferia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Las expropiaciones que se dieron en esa época fueron expropiaciones promovidas desde los partidos políticos o el partido político justicialista dentro del Congreso de la provincia de Buenos Aires. Es decir, son actos políticos para tratar de detener las acciones judiciales que estaban reaccionando a las tomas de tierras. Es decir, las personas toman un pedazo de tierra para satisfacer su necesidad básica de vivienda y los propietarios van con el juez a tratar de combatir esas tomas y que el juez ordene la desocupación de las mismas. Bueno, el uso de la expropiación tiene como finalidad detener esos procesos judiciales. Es decir, es un uso abiertamente político, y cuando digo abiertamente político no estoy tratando de darle un sentido negativo, sino reconocer que su origen es de partidos políticos que tratan de detener una ola de desalojos en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos ya un contraste muy claro. No solo en el régimen expropiatorio, en el hecho de que en Argentina las expropiaciones las decreta el Poder Legislativo, sino en el uso que se hace de esta figura jurídica. Para terminar esta descripción muy genérica, voy al caso de México. También para ver la diferencia en el régimen. El caso de México es, bueno, tan peculiar como todos los demás. Su peculiaridad radica en que el Estado mexicano posrevolucionario, es decir, el Estado que surge después de la Revolución Mexicana y que despliega sus características en la década de los 30 y los 40, es un Estado hecho de expropiaciones. La afirmación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, que culmina con la expropiación de la industria petrolera en 1938, es solo la punta del iceberg, digamos. Es el hecho simbólico más fuerte de la historia del México revolucionario, y la expropiación es el acto jurídico mediante el cual se da esta afirmación de soberanía nacional, que fue expropiar las empresas petroleras inglesas, holandesas y norteamericanas en 1938. Y que es, ustedes se pueden imaginar, como la joya de la corona del nacionalismo revolucionario mexicano. Pero también fueron expropiaciones las que se utilizaron para la reforma agraria. México es el país en donde se hizo la reforma agraria más profunda de América Latina y que dio como resultado que más del 50% del territorio nacional es propiedad de organizaciones campesinas que llamamos ejidos y comunidades. Esta forma peculiar de propiedad, que es el ejido y la comunidad, es algo que caracteriza al régimen de propiedad, no solo al régimen de propiedad, al régimen territorial mexicano, y que subsiste hasta nuestros días, a pesar de las reformas neoliberales que liberaron la propiedad ejidal, la propiedad campesina, y autorizaron la compraventa de estas tierras, su entrada en el mercado a principios de los años 90. Bueno, lo que vivimos en el siglo XX fue un uso extensivo
de la expropiación como método para llevar a cabo las reformas sociales, la reforma agraria sobre todo, del proyecto revolucionario y para afirmar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Pero el modelo entra en crisis. De hecho, la legitimidad de la Revolución Mexicana, ya para los años 70 del siglo pasado, empieza a tambalearse. El régimen político empieza a transformarse, la ideología neoliberal empieza a tomar fuerza desde los años 80, y el uso de la expropiación se hace cada vez más y más difícil. Por varias razones. Primero, porque los jueces federales, que empiezan a tener mayor autonomía que en épocas anteriores, comienzan a defender a los propietarios frente a las expropiaciones de una manera a veces excesiva. Parece que volvemos a una ideología liberal en donde cualquier atentado contra la propiedad privada es visto como inconstitucional, y hay un activismo judicial que tiende a defender los derechos del propietario por encima de cualquier interés público que se esgrima a través de un acto expropiatorio. La cuestión se adquiere una dimensión política que no nos imaginábamos. En 2005, cuando se acumulan varios conflictos por expropiaciones, y sobre todo uno que culmina con el desafuero, es decir, con la destitución de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. En ese caso, el gobierno anterior, ni siquiera había sido el mismo gobierno de López Obrador, había decretado una expropiación. Un juez federal había ordenado, esta expropiación tenía por objeto el desarrollo de unas vialidades, nada que tuviera que ver con repartir la riqueza o un conflicto de clase. Era en la zona más afluente de la Ciudad de México, que es Santa Fe. Se trataba de continuar unas vialidades que estaban programadas desde hace años, una expropiación con una justificación totalmente comprensible. No era un desbordamiento del poder público, pero el juez federal, en ese caso, consideró que no estaba justificada la causa de utilidad pública. Ordena la suspensión de las obras que estaban haciendo, y por una torpeza administrativa de la que yo estoy seguro que López Obrador no estaba informado, se continúan las obras. Y se viene un conflicto nacional en donde supuestamente López Obrador había desacatado la orden del juez, y en donde lo que había que hacer era desaforarlo. Se da su desafuero y evidentemente la intención política de esa maniobra era dejarlo fuera de la carrera presidencial. Bueno, esa maniobra tuvo el efecto contrario, porque en los hechos fortaleció la figura de Andrés Manuel López Obrador como una víctima. Entonces decía que había un complot. Yo no soy muy simpatizante de su causa, pero sí creo que había un complot allí, en donde jueces, legisladores y el Poder Ejecutivo hicieron todo lo posible por parar la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, y el asunto terminó en un completo desastre. No tengo tiempo de dar una explicación más detallada del desenlace del caso de la expropiación. Si algunos o alguna de ustedes quiere, podemos profundizar en el caso. Pero lo interesante es que la expropiación había sido una institución central del Estado posrevolucionario, y ahora una institución que daba paso a una crisis política. Bueno, con estos 4 casos, México, Ciudad de México, Sao Paulo, Bogotá, Buenos Aires, creo que tenemos suficiente como para observar los contrastes tan profundos que hay en la práctica del derecho urbanístico en América Latina.
Y quiero insistir en dos cosas. Primero, que lo importante no es lo que diga la ley, aunque la ley es muy importante porque sesga los procesos. Lo importante son las prácticas de los actores gubernamentales y no gubernamentales. O sea, si podemos ver el contraste de la expropiación entre un país y otro, no basta con ver lo que dice la ley. Es la observación de la práctica jurídica la que nos da la luz del significado del derecho urbanístico en un país o en otro. Lo que diga la ley no es que sea totalmente trivial. Y aquí quiero salir al paso de un prejuicio que es muy generalizado. A veces decimos, bueno, si la ley se viola, pues la ley no importa tanto. Y la verdad es que la manera como la ley está hecha estructura las relaciones sociales y de alguna manera sesga el conflicto. El hecho de que en Argentina las expropiaciones tengan que ser decretadas por el Poder Legislativo crea las condiciones para que se haga un uso por los partidos. Es decir, a los partidos no les queda más remedio que intervenir en las expropiaciones, porque de eso están hechos los poderes legislativos, de representantes populares de partidos políticos. Entonces, el régimen jurídico de la expropiación sí cuenta, pero no explica toda la historia. La historia completa tiene que ser un recuento del contenido jurídico de las instituciones y de las prácticas de los actores. Y otra cosa que podíamos observar, y esta es mi segunda señalización, es que en ninguno de estos casos se veían influencias de otros países. En todos estos casos lo que vemos son lógicas nacionales o incluso locales, en donde las influencias internacionales son prácticamente invisibles. Cuando nos hablen de globalización del derecho, tenemos que estar muy en guardia, porque las prácticas jurídicas que nosotros pudimos ver en este proyecto de investigación siguen una lógica y una inercia del sistema nacional respectivo y sobre todo de la cultura jurídica de cada uno de ellos. Sí hay problemas comunes y voy a referirme a un problema común en la expropiación que es definir el monto de la indemnización. En todos los países hay una fórmula genérica para definir cómo se indemniza. La tendencia general es indemnizar a valores de mercado. La pregunta es, ¿qué significa valor de mercado? ¿Significa incorporar las expectativas que se tienen sobre el valor futuro de un bien? ¿O significa el valor de mercado que tiene el bien antes de decretar la expropiación? Voy a contar un último caso que es muy importante porque nos da una idea de esa carencia de un pensamiento latinoamericano para responder esta pregunta. Y es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es el caso por el que la Corte podía estar más orgullosa. Se llama el caso Salvador Chiriboga, para el que lo quiera buscar. Hay muchísimo escrito sobre él. En el libro con el que culminó esta experiencia, esta investigación, María Mercedes Maldonado hace una explicación muy buena del caso Salvador Chiriboga, y es más o menos así. En los años 80, la capital de Ecuador expide un plan de desarrollo urbano y prevé que un área que en ese momento es agrícola va en el futuro a ser un parque metropolitano. Cuando la ciudad crece y rodea esta área, el gobierno de la ciudad emprende la expropiación del área para crear el parque metropolitano que ya había determinado y se produce un litigio en torno al monto de la indemnización. La familia de nombre Salvador Chiriboga,
que es un grupo de personas herederas de este predio, afirman que la indemnización debe fijarse tomando en cuenta que ahí podría establecerse una urbanización de lujo y que por lo tanto el precio del suelo tenía que ser X, un precio que ustedes se pueden imaginar desmesuradamente alto. El gobierno de la ciudad dice no, lo que tú tienes es un terreno agrícola que nunca fue urbano, no tienes por qué tener una expectativa de ganancia urbanística y por lo tanto el precio es X. El litigio duró más de 10 años yendo y viniendo porque la Corte Interamericana decía que la indemnización la tenía que fijar un juez local y el asunto volvía a la Corte Interamericana precisamente porque era imposible llegar a un acuerdo en cuanto al tema de la indemnización. Los propietarios seguían litigando una y otra vez y demandaban que fuera la Corte Interamericana la que decidiera el asunto. Por fin, la Corte decide el asunto de la manera más penosa posible, porque dice, los propietarios aspiran a una indemnización de $60 millones, la ciudad está dispuesta a pagar $6 millones, pues 60 más 6 entre 2, y eso es lo que tiene que pagar de indemnización. Estoy seguro que quienes me están oyendo tienen alguna experiencia en la reflexión sobre estos temas. Y el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya podido tener un razonamiento sobre cómo calcular la indemnización en un caso así, que es un caso de manual, no es un caso de esos que requieran una reflexión muy sofisticada, no es un caso, digamos, extraordinario, es un caso perfectamente normal de la gestión urbana de cualquier parte del mundo. El hecho de que nuestros mejores constitucionalistas, que son los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hayan sabido qué hacer y hayan tenido que recurrir a un promedio aritmético para fijar la indemnización, es un síntoma muy claro de que no tenemos un pensamiento latinoamericano que sirva para salir adelante de conflictos tan simples como ese. Yo creo que con todo esto nos damos cuenta que tenemos divergencias muy importantes, aunque tenemos problemas comunes. Y que tener esos problemas comunes y tener la capacidad de comunicarnos entre nosotros para abordarlos es lo que le da sentido a un diálogo latinoamericano. Bueno, y luego tenemos otras divergencias que son irrelevantes, aunque parecen notables. Les doy un ejemplo. La Constitución mexicana, en la manera como regula la propiedad, es la única constitución del continente que señala que la propiedad originaria de todas las tierras y aguas del territorio nacional corresponde a la nación y que la propiedad privada es una derivación de la propiedad nacional. Es una idea feudal de la propiedad, es una idea que supone que en México la propiedad se origina con las bulas de Alejandro VI de 1492. Es una teoría excéntrica, totalmente cuestionable, pero es lo que dice la Constitución mexicana. Y tendríamos que tomarlo muy en serio, ¿no? Para algunos colegas en América del Sur esto les parece una maravilla. Bueno, pues que ya con esa teoría, ya en México no necesitas nada. La propiedad privada es un derecho derivado, es un derecho secundario de la propiedad nacional, y eso tendría que darnos el margen para un urbanismo en donde el Estado tuviera amplios poderes de intervención en el mercado. El problema es que esa teoría, aunque está en la Constitución, nunca se ha utilizado como argumento para resolver un litigio. Si ustedes ven el modo en que la
jurisprudencia mexicana, tanto en la Suprema Corte como en los tribunales de circuitos, ha salido al paso de conflictos por el alcance del derecho de propiedad, nunca se ha utilizado esta idea de la propiedad original. En su lugar, se ha utilizado la teoría de la función social de la propiedad. ¿Por qué? Esa es una pregunta de historia del derecho que me cuesta trabajo contestar en este momento, pero lo señalo como ejemplo de lo que sería una gran divergencia, una gran originalidad de un país en relación con el resto de América Latina y que es totalmente irrelevante. Una vez más, la anécdota sirve para decir que no basta con conocer los textos de las leyes y de la Constitución, que lo que importa es conocer la práctica jurídica. Luego tenemos, ya me acerco hacia el final, tenemos convergencias engañosas. Y la más engañosa de las convergencias latinoamericanas es la idea de la ciudad informal. Justo por el impulso de esta idea de la ciudad latinoamericana, que fue un objeto de reflexión en las ciencias sociales a partir de mediados de siglo, nos creamos la idea de que en todas las ciudades latinoamericanas hay un fenómeno que se llama la ciudad informal. Entre paréntesis, quiero recomendar muy ampliamente el libro de un historiador argentino, Adrián Gorelick, que se llama La ciudad latinoamericana, figura de la imaginación social del siglo XX. Desde los años 50 hay una reflexión sociológica extremadamente rica desde el punto de vista académico, que involucra académicos y académicas de diferentes países de América Latina y de los Estados Unidos, que configura esta idea de la ciudad latinoamericana. Y uno de los temas más que atrajeron más la atención de la sociología fue esto que hoy llamamos la informalidad urbana. Bueno, lo cierto es que esa informalidad urbana es muy distinta de un país a otro. Son formas de exclusión y formas de inclusión social que tienen características completamente distintas. Cuando yo digo que en México no hay favelas, no falta quien me mira con sospecha, como diciendo, bueno, ¿estás tratando de decir que en México no hay pobreza urbana? No, solo estoy diciendo que no hay favelas. Hay otra cosa. Se llaman colonias populares. En otro tiempo se llaman colonias proletarias. Hubo décadas, justo las décadas del México posrevolucionario, que tenía una ideología, digamos, de distribución social, que tenía una vocación social, combinada con mecanismos de subordinación política de los sectores populares. Pero en México, esta urbanización informal se llamaban colonias proletarias como una forma de dignificarlas y la tendencia era siempre que la ciudad absorbe esta urbanización informal. La favela no se absorbe nunca. No quiero decir que un caso sea mejor que el otro, porque la subordinación política que se vive en México puede ser todavía peor que la que se vive en la favela. No se trata de decir cuál es menos mala, se trata de reconocer que son cualitativamente distintas. Porque además hay un elemento adicional en México, que es que a partir del mediados de siglo, la mayor parte de los espacios que se usaron para alojar a los pobres urbanos no fueron ni de propiedad del Estado, ni de propiedad privada, como lo fueron en muchas otras ciudades latinoamericanas, sino que fueron las tierras de los campesinos que les habían sido repartidas en la primera mitad del siglo y que estaban siendo ilegalmente incorporadas a la urbanización a través de diferentes mecanismos. Este sistema mexicano de la urbanización de los ejidos es completamente distinto a lo que podemos encontrar en cualquier otro país de América Latina.
excepto probablemente en Perú. Los últimos trabajos de Julio Calderón apuntan hacia procesos similares a los del caso mexicano, porque hay tierras que en la reforma agraria se les dieron a grupos campesinos y en donde parece haber un comportamiento similar, pero es excepcional en el conjunto general de América Latina. Lo que quiero decir es que también hay muchas convergencias engañosas en el paradigma latinoamericano y la idea de la ciudad informal es una de ellas. En fin, tenemos divergencias, tenemos convergencias, y ¿cómo hacemos para pasar al siguiente nivel? Iberoamérica. No hay un derecho urbanístico latinoamericano, hay una conversación latinoamericana que puede ser muy fecunda. ¿Habría un derecho urbanístico iberoamericano? Bueno, mucho menos. Lo interesante es preguntarnos si esta conversación latinoamericana se puede ampliar con colegas de España y Portugal. Yo creo que sería muy interesante. Es como pasar a otra escala, es como pasar, romper el paradigma de la ciudad latinoamericana y reconocer una pluralidad distinta, una configuración distinta. Me cuesta trabajo, porque ya casi termina mi tiempo, señalar una agenda de cuáles podrían ser los temas, pero creo que podríamos cambiar la conversación para hablar no ya de un sistema, digamos, coherente, sino de un sistema de intercambios, de un sistema de influencias. Hace poco escuchaba yo en Madrid a un colega decir que la ley 388 de Colombia está fuertemente inspirada en la ley del suelo de España, pero que posteriormente la ley del suelo de España de 2007 se inspira en el Estatuto de la Ciudad de Brasil. Y que después, a su vez, la ley española de 2007 inspira legislación en Montevideo. Bueno, todas esas son hipótesis interesantes y tendríamos que preguntarnos cómo es que estamos llevando ideas jurídicas de un país a otro. Hay una idea jurídica brasileña que ha tenido muchísimo éxito y es la otorga onerosa del derecho a construir. En México ya hay varias ciudades en donde se están vendiendo derechos de desarrollo siguiendo el modelo brasileño. Entonces, más que un derecho latinoamericano, habría un movimiento de ideas jurídicas que tenemos que estudiar bien. ¿Por qué? Porque, y con esto termino, vivimos un mundo de trasplantes jurídicos. Vivimos un mundo en donde, con esta idea de las mejores prácticas, las clases políticas de diferentes países, auxiliadas por sus expertos en políticas públicas, identifican lo que dicen que son mejores prácticas, las importan y las implantan en sus propios sistemas. Eso no es nuevo. Todo el derecho moderno está hecho de trasplantes. Hay muy pocos que puedan decir, esto lo inventamos aquí. Lo importante es reconocer que muchas veces trasplantamos irreflexivamente. Y que el sentido de esta conversación, el sentido de hablar de derecho urbanístico latinoamericano o iberoamericano, consiste en observar los trasplantes y reflexionar seriamente sobre lo que estamos haciendo. Las condiciones pueden ser muy distintas, generalmente son condiciones muy distintas, y traer cosas de un lugar a otro es algo que vamos a seguir haciendo, pero que ojalá podamos hacer de manera cada vez más reflexiva. Bueno, con eso termino mi charla, pero es solo la introducción del tema. Espero reacciones de ustedes
comentarios, críticas, preguntas, estoy a su disposición.